Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Emily Serpa y junto con mi compañero Javier Carrizo estaremos hablando sobre arquitectos y arquitectura renacentista. ¿Cuáles fueron los arquitectos más reconocidos del Renacimiento? Entre ellos tenemos a Filippo Brunelleschi, a Leon Battista Alberti, Donato Bramante, Michelangelo Buonarroti y Andrea Palladio. Estos arquitectos son reconocidos por su contribución al desarrollo de la arquitectura renacentista, marcando un punto de inflexión en la historia del arte y de la construcción. Filippo Brunelleschi nació en 1377 en Florencia, Italia, y murió en 1446. Fue un gran arquitecto, escultor y orfebre italiano. Fue un gran pionero del Renacimiento y es célebre por resolver el desafío de la famosa cúpula de la Catedral de Florencia. Hablaremos sobre las obras más emblemáticas del arquitecto Brunelleschi. Entre ellas se encuentran la cúpula de la Catedral de Santa María de Fiore o el Domo, que es muy famosa. Esta está en Florencia, Italia, y fue construida entre 1420 y 1434. También tenemos el Hospital de los Inocentes, construido en Florencia, iniciando el año 1419. También tenemos la Capilla Pazzi en Florencia, Italia, que su construcción inició en 1442 y luego se completó, pero luego de su muerte. La iglesia de San Lorenzo en Florencia, Italia, y él trabajó en ella desde 1419 hasta su muerte en 1446. Y por último, la Sagrada Capilla del Espíritu Santo, también en Florencia, que fue diseñada en 1444, pero se construyó luego del fallecimiento. Leon Battista Alberti fue un pionero del Renacimiento. Nació en 1404, murió en 1472 y fue una figura central del Renacimiento, cuya influencia se extendió mucho más allá de su vida. Como arquitecto teórico y humanista, Alberti redefinió los principios de la arquitectura y se estableció una base sólida sobre la cual se construirían las futuras generaciones de arquitectos. Así que su vida y su obra se ejemplifican en el ideal renacentista del hombre universal que sobresale en múltiples campos del conocimiento. Entre sus obras más importantes tenemos el Palacio Rucellai en Florencia, Italia, construido entre 1445 y 1451. También el Templo Malatestiano Rimini en Italia, construido entre 1447 y 1450. También tenemos el campanario de la Catedral de Ferrara en Ferrara, Italia, construida entre 1451 y 1493. Tenemos la fachada de Santa María Novella en Florencia, Italia, construida entre 1456 y 1470. También la iglesia de San Sebastián de Mantua, Italia, construida entre 1459 y 1470. Y la Capilla Rucellai en la iglesia de San Pancrazio en Florencia, construida en 1467. Por último tenemos la Santísima Anunciata en Florencia, Italia, que fue construida en 1469. Así que estas obras reflejan el estilo renacentista y la influencia de la arquitectura clásica que Alberti tanto promovió en sus diseños. El arquitecto Donato Bramante fue un influyente arquitecto italiano del Renacimiento que nació alrededor de 1444 y él es conocido por introducir el estilo del primer Renacimiento en Milán y el Alto Renacimiento en Roma. Bramante es especialmente famoso por su trabajo en la Basílica de San Pedro en Roma, donde su diseño sentó las bases para la futura construcción de la iglesia. Entre sus obras más icónicas tenemos el templete de San Pietro in Montorio de Roma, Italia, construida en 1502, la Santa María de la Grazie en Milán, Italia, construida entre 1492 y 1498, Santa María de la Pace en Roma, Italia, construida en 1504, y Santa María Presso San Satiro en Milán, construida en 1482 y 1486. Estas obras de Bramante son ejemplos claves de su habilidad para fusionar la inspiración clásica con la innovación renacentista y han dejado una marca indeleble en la historia de la arquitectura. El manierismo es un estilo artístico y literario que se desarrolló durante el Renacimiento tardío. Es caracterizado por su refinamiento y artificiosidad. Surgió en Italia en las décadas centrales y finales del siglo XVI y se considera una transición entre el Renacimiento y el Barroco. Se distingue por su complejidad formal, la exageración de las proporciones y una cierta tensión emocional en sus obras.
Vamos a hablar un poco sobre los artistas renacentistas más importantes. Para empezar tenemos a Miguel Ángel Buonarroti. Nació en 1475, fue un escultor, pintor y arquitecto, también fue poeta del Renacimiento italiano. Fue conocido por obras como la cúpula de la Basílica de San Pedro y la escultura del David y de los frescos de la Capilla Sixtina. También está Rafael Sanzio, que nació en 1483, fue un pintor y arquitecto del Alto Renacimiento, fue famoso por sus composiciones equilibradas y su uso de la perspectiva, con las obras destacadas como la Escuela de Atenas y la Madonna Sixtina. Tenemos a Doménicos, o el conocido Greco, nació en 1541, fue un pintor del manierismo español cuyas obras se caracterizan por figuras alargadas y el uso dramático del color y de la luz, como en el entierro del conde de Orcas. El famoso Diego Velázquez, que nació en 1599, fue un gran pintor barroco español, pintó la cámara del rey Felipe IV y es conocido por sus obras maestras como Las Medininas y La rendición de Breda. Otro famoso artista fue Sandro Botticelli, que nació en 1445, un gran pintor del Renacimiento temprano cuyo estilo se caracteriza por la gracia y la delicadeza, con obras como El nacimiento de Venus, muy famosa, y La primavera. Y por último, Leonardo da Vinci, uno de los más famosos, nació en 1452, un gran polímata del Renacimiento italiano, conocido no solo por sus pinturas, sino por sus invenciones y estudios científicos. Entre sus obras más famosas se encuentran La Mona Lisa y La Última Cena. Ante todo, muy buenos días, mi nombre es Javier Carrizo y yo les estaré explicando esta segunda parte de la presentación. Ahora vamos con las tipologías arquitectónicas del Renacimiento. Durante este periodo del Renacimiento se incorporaron nuevas tipologías arquitectónicas que reflejaban el redescubrimiento de los principios clásicos y la búsqueda de un nuevo orden en la construcción. Algunas de estas tipologías incluyen los palacios urbanos, inspirados en las villas romanas. Los palacios urbanos, como el Palacio de Medici en Florencia, diseñado por Micheloso, se convirtieron en símbolos de poder y riqueza para las familias adineradas. Las villas suburbanas eran residencias campestres que combinaban la función de una granja y una residencia de placer, como por ejemplo la villa de Rotonda de Andrea Palladio. Las iglesias con planta central. Estas eran inspiradas en edificios clásicos como el Panteón de Roma. Estas iglesias tenían una planta central, a menudo circular o poligonal, coronada por una cúpula. Un ejemplo de esto sería la iglesia del Santo Espíritu, de Filippo Brunelleschi. Las basílicas civiles y religiosas. Estas se rediseñaron para reflejar la simetría y la proporción. La Basílica de San Pedro en Roma, iniciada por Bramante, es un ejemplo de ello. Estas tipologías se caracterizaban por su simetría, geometría y proporción, y uso de elementos clásicos como columnas, frontones y cúpulas, que marcaban un alejamiento del estilo gótico anterior y una vuelta a los ideales de la antigua clásica. Los elementos compositivos de los palacios del Renacimiento. Los palacios del Renacimiento se caracterizaban por una serie de elementos compositivos que reflejaban la influencia de la arquitectura clásica y las nuevas ideas del humanismo. Estos elementos incluían la simetría, la proporción y buscaban un equilibrio visual en la distribución de los espacios y la fachada. Como la columnata y arco de medio punto, eran características muy distintivas inspiradas en la arquitectura romana. La ornamentación en la fachada se decoraban con esculturas y relieves que a menudo representaban temas mitológicos o históricos. Los frontones y las cornisas. Estos eran elementos decorativos que coronaban las ventanas y puertas, añadiendo un toque de elegancia. Y los espacios abiertos y luminosos, el cual tenían los patios internos, y los grandes ventanales permitían la entrada de luz y creaban una sensación de amplitud. En cuanto a la función de cada uno de sus niveles, los palacios renacentistas solían tener varios pisos, cada uno con un propósito específico. La planta baja a menudo se destinaba a negocios y áreas de servicios como cocinas, establos y almacenes. El piano nobile, o el primer piso, era el principal piso residencial donde se encontraban los salones y recepción, como comedores y capillas. Era donde se destinaba la vida social. El segundo piso contenía habitaciones privadas donde la familia tenía sus dormitorios y sus estudios. Y el tercer piso y superior era destinado para el personal de servicio y almacenamiento adicional. Estos niveles reflejan la jerarquía social y las funciones de vida cotidiana, con una clara distinción entre las áreas públicas y privadas dentro del palacio.
Ahora, ¿quién fue Andrea Palladio? Su nombre real era Andrea di Pietro della Gondola. Fue un destacado arquitecto italiano del Renacimiento, nacido en Padua en 1508 y falleció en 1581. Se formó inicialmente como cantero y más tarde se convirtió en uno de los arquitectos más influyentes de su tiempo, conocido por su estilo clásico y sus innovaciones en la arquitectura residencial y religiosa. Entre sus obras arquitectónicas más importantes se destaca la Villa Capra o la Rotonda, ubicada en Vicenza, Italia, construida en 1567 y 1571. También se encuentra la Basílica Palladiano o el Palacio de la Razón, ubicada en Vicenza, Italia, reconstruida en 1549 y 1614. También se encuentra la iglesia de San Giorgio de Marghiori, ubicada en Venecia, Italia, construida en 1566 y 1610 y diseñada por Palladio en 1565. Y el Teatro Olímpico, ubicado en Vicenza, Italia, iniciado por Palladio en 1580 y completado por Vincenzo Scamozzi en 1585. También se encuentra la Villa Bárbaro, ubicado en Macer, Italia, construida en 1554 y 1558. Estas obras son consideradas cumbres de la arquitectura renacentista y reflejan el estilo clásico y la influencia de Palladio en la arquitectura occidental. Ahora los elementos compositivos de las villas paladinas. Las villas paladinas están diseñadas por Andrea Palladio y son famosos por su armonía y simetría. Inspiradas en la arquitectura clásica, los elementos compositivos incluían la simetría. Estas se caracterizaban por su equilibrio y proporción, con fachadas simétricas y un diseño centrado. Las columnas y pórticos, inspirados en templos clásicos, a menudo presentan columnas de órdenes clásicos que sostienen pórticos. Y los frontones triangulares adornaban las entradas y añaden un elemento clásico distintivo. El cuerpo central o dominante es el bloque principal o corpus, es el foco visual y funcional de la villa. Sus alas laterales extienden a la presencia de la villa en el paisaje y se utilizan para actividades agrícolas y de servicio. En cuanto a la función de los espacios, tenía el basamento rústico, la planta baja, que a menudo incluye un sótano que se destinaba a las estancias de servicio y almacenamiento. El piano nobile o el primer piso elevado, accesible por una escalera exterior, albergaba las principales áreas de recepción y vivienda, y la mezanina o la entreplanta, que contenía habitaciones secundarias y alojamiento adicional. Ahora bien, vamos con algunas obras y sus autores. La primera obra es de La Piedad del Vaticano, creado por el artista Miguel Ángel Buonarroti. La escultura se encuentra en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. La obra fue encargada por el cardenal de Jean de Villers en 1498 y se estipuló que debía estar terminada en un año. Sin embargo, Miguel Ángel la completó 2 días antes de su fecha límite. La segunda obra sería La Lamentación sobre Cristo muerto, de Andrea Mantegna. Se considera una de las mejores pinturas renacentistas del siglo XV. Se encuentra en la Pinacoteca de Brera, en Milán, Italia. La tercera obra sería El Nacimiento de Venus. Es una famosa pintura del artista renacentista italiano Sandro Botticelli y fue pintada entre los 1482 y 1485. La pintura se encuentra actualmente en la Galleria de Uffizi en Florencia, Italia. La cuarta obra sería El David. Es una famosa escultura creada por el artista renacentista italiano Miguel Ángel Buonarroti. Fue esculpida entre los 1501 y 1504. Esta fue esculpida en mármol blanco y originalmente estaba destinada a ser colocada en la Catedral de Florencia, pero debido a su tamaño y calidad se decidió colocarla en la Piazza della Signoria. La quinta obra es la cúpula de Santa María de las Flores. Es una construcción icónica ubicada en la ciudad de Florencia, Italia, y fue realizada en estilo gótico por el arquitecto Arnolfo Di Cambio. Es un edificio monumental cuya construcción comenzó en 1294 con el objetivo de reemplazar a la antigua iglesia de Santa Reparata, pero las obras no se completaron hasta 1436. La sexta obra, la decoración del interior de la cúpula de Santa María di Fiore fue encargado por Cosme I de Medici a Giorgio Vasari. El fresco lo terminó Federico Zuccari en 1579 tras la muerte de Vasari. Esta se trata de una composición basada en el Juicio Final, inspirada en la Divina Comedia de Dante. La séptima obra sería la iglesia de San Lorenzo en Florencia. Fue diseñada por el arquitecto Filippo Brunelleschi y construida entre 1422 y 1470. La sacristía vieja de San Lorenzo.
Es una capilla funeraria construida en el siglo XV como parte de la Basílica de San Lorenzo en Florencia. Fue diseñada por el arquitecto Filippo Brunelleschi y decorada por Donatello. La sacristía se encuentra en el lado izquierdo del transepto de la basílica. La novena sería la Basílica del Santo Espíritu. Es una iglesia ubicada en el barrio de Oltrarno, en Florencia, Italia, diseñado por el renombrado arquitecto Filippo Brunelleschi. La construcción comenzó en 1444 y se completó en 1487. La décima obra sería el Hospital de los Inocentes, diseñado por Filippo Brunelleschi, y todavía tiene una importante función social para los florentinos hoy en día, y fue construida entre 1419 y 1445. Siguiente obra sería la constitución de la fachada. Esta cuenta de una logia abierta con nueve arcos de medio punto que aparecen conectados por columnas de orden compuesto. Estas se encuentran decoradas por relieves escultóricos de forma circular. La siguiente obra sería la Capilla de Pazzi, ubicada en Florencia, Italia, construida en 1441 y 1478, diseñado por el arquitecto Filippo Brunelleschi. La siguiente será la capilla. Bueno, la capilla tiene una planta de cruz griega con una cúpula central, un pórtico exterior y un altar. La cúpula está decorada con hermosas esculturas redondas y dos delfines emparejados, que es el escudo de armas de la familia Pazzi. La siguiente sería el Palacio de Pitti, ubicado en Florencia, Italia, construido en la segunda mitad del siglo XV y diseñado por Filippo Brunelleschi. La siguiente sería la Basílica de Santa María de Novella. Es una iglesia ubicada en Florencia, Italia, y fue diseñado por dos frailes dominicos, Sixto Fiorentino y Ristori da Campi. La siguiente sería el Palacio de Rucellai. Es un palacio renacentista ubicado en Florencia, Italia, diseñado por el arquitecto Leon Battista Alberti en 1446. Esta tiene un interior que refleja la elegancia y el estilo renacentista. El palacio consta de varios pisos, que cada uno con una función específica. La siguiente obra sería el Templo Malestiano, ubicado en Rimini, Italia, diseñado por Leon Battista Alberti alrededor de 1450. La siguiente obra sería de Leon Battista Alberti sobre el arte de construir. Buscaba incluir todo lo necesario para el diseño de edificios y todo el conocimiento aplicado en ese momento. Su enfoque se basaba en los principios de proporción y armonía y belleza, y se inspiraba en la arquitectura clásica romana. La siguiente obra sería San Pietro in Montorio, ubicada en Roma, Italia. Fue construida en el sitio de una iglesia anterior del siglo IX dedicada a San Pedro, en la colina del Janículo en Roma. Aquí también podemos ver los planos de la Capilla Pazzi, diseñado por Brunelleschi, aplicando los principios geométricos y proporción armónicos. La siguiente obra sería la Escuela de Atenas del artista renacentista Rafael Sanzio. Fue realizada entre 1509 y 1510. La siguiente sería Las Tres Gracias. Es un cuadro del pintor barroco Pedro Pablo Rubens. Y la siguiente obra sería El Hombre de Vitruvio, un famoso dibujo realizado por Leonardo da Vinci alrededor de 1490. Este dibujo representa una figura masculina desnuda en dos posiciones superpuestas de brazos y piernas. La siguiente obra sería Las Villas Palladianas, un conjunto de villas venecianas ubicadas en la provincia de Vicenza, Italia. Estas villas fueron construidas en el siglo XVI por el famoso arquitecto Andrea Palladio. Y la siguiente obra sería la Basílica Palladiana. Es un edificio renacentista ubicado en la Piazza del Signorio, en Vicenza, Italia, y fue diseñado por el arquitecto Andrea Palladio y es uno de los ejemplos más destacados de su estilo arquitectónico. Bueno, sin nada más que agregar a toda esta información, no me queda sino que agradecer por su atención.